de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Muy buenas tardes, queridos televidentes, les habla Jorge Luis Garay. Hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, el séptimo día de la semana. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del Dios vivo y eterno, que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar a Dios por los siglos de los siglos. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. Sábado, verdadero día de descanso, verdadero día del Señor. Domingo, falso día de descanso. Domingo, día de culto pagano al dios Sol, la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Así que no fue Jesús, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el sábado al domingo. No lo ordenaron el Padre, el Hijo ni el Espíritu Santo que lo adulteraran, porque el Señor dice que Él no cambia. Escrito está en Malaquías 3:1, yo Jehová no cambio. Y escrito está en Santiago 1, 16 y 17,
que en el Padre de las luces no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es eterno, inmutable, su ley es el trasunto de su carácter. La ley de Dios es eterna como el carácter y como la naturaleza y como la esencia y como la eternidad de Dios. Su ley es eterna, es el fundamento de su gobierno, queridos amigos, la constitución celestial. Así que fue el sistema romano papado el que cambió las leyes de Dios y prostituyó al mundo detrás de los ídolos, las imágenes, el culto a los dioses paganos de los pueblos antiguos. Así que escrito está que el sábado es el verdadero día del Señor, como escrito está en Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Una bienvenida a nuestros amigos, y les recordamos que Escrito está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, el manual del Creador, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, queridos amigos, todos nuestros materiales son totalmente gratis, sin ningún costo adicional. Venimos hablando de temas trascendentales en la historia de la humanidad, en la historia y en el destino eterno de tu alma, en el destino eterno de mi alma, en el destino eterno de nuestras almas, queridos amigos. Es el juego de las almas que se está jugando en este conflicto entre Cristo y Satanás, porque estamos en un conflicto en el que nosotros no somos protagonistas, sino las apuestas. Hay un conflicto entre Cristo y Satanás, entre el Dios de la verdad y el Padre de la mentira, entre Cristo el Redentor y Satanás el Destructor, queridos amigos. Así que el Señor nos ha dejado toda la luz y toda la revelación para que nosotros estemos equipados, apercibidos, preparados para enfrentar al mundo, a la carne y al diablo y vencerlos por la palabra de nuestro Cristo Jesús, nuestro Redentor. Por eso el Señor dejó el espíritu de la profecía, la revelación de las cosas que ocurrirían justo en este conflicto final a través de la Biblia. Ellen, gold, el oro y white, blanco, limpiar nuestro carácter. Eso es lo que Dios nos dejó en el espíritu de la profecía. Les voy a leer aquí una píldora de lo que el Señor reveló en 1896, queridos amigos. Cuando todo era bueno, cuando había mucha paz en el mundo, todavía cuando había mucha honestidad y mucha honradez entre los hombres. Oiga lo que dice el espíritu de la profecía por la visión que Dios le dio. En las escenas finales de la historia de esta tierra, la guerra hará estragos, habrá pestilencias, plagas y hambre. Lo que vemos, el mundo está alborotado, las naciones están airadas. En las escenas finales de la historia de esta tierra, la guerra hará estragos, queridos amigos. Habrá pestilencias, plagas y hambre por el caos ecológico. Ya ustedes están padeciendo aquí nomás en este país la escasez de los cereales, el arroz, y van a escasear otras cosas. ¿Y viene qué? Viene
hambre, queridos amigos, y viene ¿qué? Guerra. Así los hombres hablen de paz y se les llene la boca hablando de paz y que vamos a hacer la paz. No ha habido paz en la tierra, ni habrá, porque la paz no es dejar de matarnos el uno a los otros, dejar de parar los fusiles y las bombas y los bombarderos. No, queridos amigos, la paz es un asunto muy distinto a como los hombres lo quieren y lo han querido plantear. Paz en esta tierra no es más y no será más que el sonido de las ametralladoras. Dice el Señor, oiga lo que le reveló el Señor aquí a Elena Gould White: las aguas del abismo rebasarán sus límites. ¿Las aguas de qué? Del mar, del abismo rebasarán sus límites. Eso es una cosa que antes era locura decir esto en 1896, pero ahora en el 2015 ya vemos que están subiendo los niveles del mar por el deshielo, el recalentamiento en 1896. Eso es pura, hablar de eso sería elucubrar, queridos amigos, hubiese sido eso hablar por hablar, pero ahora las aguas del abismo rebasaron sus límites. ¿Y qué más sigue diciendo? Incendios e inundaciones destruirán la propiedad y la vida. Inesperadamente vendrán desastres sobre el mundo. Esto debe mostrarnos que las almas por quienes Cristo ha muerto deben estar preparándose para las mansiones que Él ha ido a preparar para ellas. Hay descanso del conflicto terrenal. ¿Dónde? Para que donde yo esté, vosotros también estéis, dijo el Señor Jesucristo. El cielo es el don de nuestro Señor Jesucristo y el cielo es donde está Cristo, queridos amigos. Así que, miren, la historia de la humanidad revelada por el espíritu de la profecía. Venimos estudiando, queridos amigos, Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, todo lo que tiene que ver con la última advertencia para la humanidad. Apocalipsis 14, 7 al 12, el mensaje de los tres ángeles. Es, queridos amigos, la misma historia que el Señor le reveló y le mostró a la Odisea, pero ahora ampliado, ahora está aumentado el conocimiento, la luz que Dios reveló desde el lugar santísimo del santuario celestial a Elena G. White después de 1844, cuando él entra al lugar santísimo del santuario celestial, según la profecía de Daniel capítulo 8, versículo 14, cuando el Señor dice, el Espíritu Santo dice, hasta 2300 años, luego el santuario será purificado. Y esos 2300 años, arrancando, como dice Daniel capítulo 9, desde la salida del decreto de Artajerjes, queridos amigos, en el año 457 antes de Cristo, ahí comienzan a correr los 2300 años, pasando por todo lo que mostró acerca de la muerte de Cristo, de cómo se le quitaría el evangelio a los judíos y cómo, queridos amigos, Cristo pasaría de la cruz al lugar santo del santuario celestial, y cómo en 1844, después de 1810 años de mediación en el lugar santo, Cristo pasó del lugar santo entonces al lugar santísimo. Allí está hoy. Eso fue lo que el Señor reveló al apóstol Pablo en el libro de Hebreos. Ahí está toda la historia. En el capítulo 10, versículo 19, dice el Señor que tenemos libertad de entrar al lugar santísimo del santuario celestial por la sangre de Cristo, por el camino vivo, nuevo, que nos abrió a través de su carne. Allí escrito está nuestro verdadero sumo sacerdote, no sumo pontífice, porque sumo pontífice era el emperador de allá de Roma, el César. Ese era el sumo pontífice de la religión de misterio. Era emperador y era también sumo pontífice. César, Calígula, Nerón, todos esos pervertidos y
depravados emperadores romanos. Esos eran dos cosas, queridos amigos: eran emperadores y eran, queridos amigos, también sumos pontífices. Esos eran los directores de la religión de misterio, y de allá fue que trajo, de allá fue donde, queridos amigos, se hizo representante y sucesor el sistema romano papal. Así que el Papa, al igual que César, es emperador y es también sumo sacerdote. Es, queridos amigos, rey de un imperio, de un estado llamado Estado Ciudad del Vaticano, y es también sacerdote, queridos amigos, allá según la religión de misterio. Mire, todo en la historia, todo en la Biblia. El único y verdadero sumo sacerdote que tenemos como mediador, como perdonador de pecados, como el único que salva, como el único a través del cual, dice el Señor, hay salvación, es Cristo Jesús. El Papa es sencillamente el sucesor, pero de César, de Calígula y de Nerón en la religión de misterio, como sumo pontífice, que es una palabra que no aparece en la Biblia ni tiene nada que ver con Dios, sino que tiene que ver es con el representante de la religión de misterio de Roma, Satanás. Así que el Papa es el representante de Satanás y es, queridos amigos, el sucesor de César. Así de simple y así de claro. Eso está en la historia, y eso está en la Biblia, y eso es lo que el Señor nos revela en la palabra de Dios, queridos amigos. Así que el Señor nos dice que la hora de su juicio ha llegado. Dice Apocalipsis capítulo 7 que un pueblo, no dice denominación, no dice tal iglesia, no dice tal denominación, no dice tal organización religiosa, sino un pueblo, queridos amigos. El Señor nos dice que este es un pueblo que no lo vemos, que no se ve. ¿Por qué? Porque es un ángel, que no vemos, porque es un pueblo que proclama en el mundo, que está declarando, que está publicando al mundo estas verdades de que volvamos al Señor Jesucristo y que volvamos al conocimiento de su palabra y de su revelación y obedezcamos sus mandamientos y hagamos la voluntad de Él. Es un pueblo, es mucha gente, queridos amigos, salidas de todas las iglesias habidas y por haber, gente que va a salir de allá siguiendo el consejo del Señor, cuando en Apocalipsis capítulo 14 versículo 4 dice el Señor que esos son los que no se contaminaron con mujeres. Mujeres en profecía quiere decir iglesias, queridos amigos, sino que son vírgenes, no se contaminaron. Es decir, si el Señor dice que no se contaminaron, que eso quiere decir que estamos en plan de ¿qué? De descontaminarnos de iglesias, salir de todas las iglesias. Y este pueblo que dice allí, este otro ángel que está proclamando y publicando al mundo entero el evangelio eterno, sale, es un pueblo, una multitud salida de todas las iglesias, queridos amigos, que digan ser cristianas, y también de las iglesias del paganismo y de las iglesias del espiritismo, porque en este mundo todo es religión, alrededor del diablo todo es religión. El Señor dice que hay que salir de todas esas iglesias porque se han convertido en ¿qué? Se han convertido en rameras, en prostitutas al servicio de Satanás. Estas iglesias protestantes, católicas y cristianas que dicen ser, entre comillas, queridos amigos, el Señor nos dice que son las rameras cuya madre es la iglesia católica, porque de allá se desprendieron, y dice que están todas, dice el Señor, que todas están bajo el dominio y el control de Satanás. Eso escrito está, queridos amigos, aquí. La revelación del Espíritu de la profecía, dice el Señor aquí, dice: Satanás ha tomado plena posesión de las iglesias en conjunto, es decir, de todas las iglesias que dicen ser cristianas. ¿Por qué? Se ponen de relieve los dichos y las obras de los hombres en vez de las claras y cortantes verdades de la palabra de Dios. El espíritu y la amistad del mundo son enemistad hacia Dios, cuando la verdad en su sencillez y fortaleza
tal cual es en Jesús, se levanta frente al espíritu del mundo, despierta enseguida el espíritu de persecución. Muchísimos que profesan ser cristianos no han conocido a Dios, queridos amigos. Eso es lo que dice. ¿Por qué? Porque allá se enseñan los dichos de los hombres, los mandamientos, las tradiciones y las doctrinas de los hombres. Así que nos dice el Señor que este pueblo proclama al mundo: temed a Dios, como estudiamos ahora 8 días, temed a Dios, todo lo que tiene que ver con la Biblia, todo lo que tiene que ver con la obediencia a las leyes de Dios, todo lo que tiene que ver con la educación fuera de las ciudades para nuestros hijos, todo lo que tiene que ver con el establecernos en el campo fuera de las ciudades, porque ya dijimos que las ciudades son símbolo de rebelión a Dios, y que el primero que hizo una ciudad fue Caín, como escrito está ya en el libro de Génesis, en el capítulo 4 del libro de Génesis, en el versículo 17, que el primero que hizo una ciudad fue Caín. Por eso es que las ciudades son símbolo de rebelión contra Dios, queridos amigos, y que las ciudades están siendo y van a ser visitadas por los juicios de Dios, con inundaciones, con terremotos, con incendios, con aumento de la inseguridad y de la delincuencia, y con toda clase de sodomía, de perversión y de inmoralidades, y con todas esas cosas. Por eso dice el Señor, eso no es nuevo, queridos amigos. Siempre el pueblo de Dios ha tenido que salir. El pueblo de Dios ha sido un pueblo que ha estado siempre en planes de salir, así como hicieron los valdenses, como hicieron los albigenses, como los padres peregrinos que tuvieron que salir volados, huyendo de Europa por la persecución de los reyes y de los papas. Ahora eso vuelve, queridos amigos, esas persecuciones vuelven, más todo lo que es la maldad, la iniquidad y el desarrollo de toda la inmundicia y toda la abominación de el pecado magnificado en los súbditos del sistema romano papal, como ocurre en estos países como Colombia y en estos países que llamados son latinoamericanos, o en estos países desde allá, desde México hasta la Patagonia. La idolatría, el pecado, la corrupción, la maldad, el vicio, la degradación, la inmoralidad sexual, todo eso, pues ¿quiénes son los practicantes de todo eso? Los súbditos del sistema romano papal. La pregunta es: ¿para qué ha servido el sistema romano papal al mundo? ¿Para qué? ¿Cuáles son los frutos de esa influencia maléfica del sistema romano papal en la tierra? Queridos amigos, para pensar, para decidir y para vivirlo. Así que el Señor nos dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, queridos amigos. La hora del juicio, ¿qué? Ha llegado. En este mensaje el primer ángel nos habla y nos anuncia de que hay que proclamar que la hora del juicio de Dios llegó, queridos amigos. Estamos en el juicio está en acción en este momento, como escrito está ya en el libro de Daniel, en el capítulo 7 del libro de Daniel, en el versículo 10 dice aquí: estuve mirando. Oiga la visión que el Señor le estaba dando aquí a Daniel de estas bestias y de todos estos imperios y de todo lo que iba a ocurrir en la tierra a partir de Babilonia. Dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. El Padre es el que preside, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Oiga, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían sus santos ángeles, y millones de millones asistían delante de él, los juzgados. Y dice el Señor: el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Queridos amigos, ¿qué nos dice el Señor? Que se sentaría el juez, que los libros se abrirían y que el juicio en pleno se llevaría a cabo. Y nos dice y nos revela el Señor que el juicio en esta tierra, de este mundo, de esta humanidad, de esta raza de muerte, será como si solo existiese un solo ser en esta tierra. Así será la estrictez con que el Señor va a hacer su juicio, queridos amigos, sin soborno, sin manipular la Constitución, sin interpretaciones de los
códigos de moral que Dios estableció en su santa y eterna ley, sin, queridos amigos, corrupción política, sin corrupción y sin influencias políticas de ninguna clase. El juicio de Dios es un juicio perfecto y, queridos amigos, imparcial, no como los juicios de los hombres que son parciales y también son imperfectos. El juicio de Dios es perfecto e imparcial, queridos amigos. No hay acepción delante de Dios, así que la hora de su juicio ha llegado, queridos amigos. Eso fue lo que el Señor le reveló al espíritu de la profecía allá en el libro de Daniel. En el capítulo 8, versículo, Daniel capítulo 8, los versículos 10 en adelante. Mire, ¿quién usurparía el lugar de Dios? ¿Quién quitaría los ojos de los hombres del cielo y los enterraría en la tierra? ¿Quién quitaría los ojos del Eterno y los pondría en los ojos de los mortales? ¿Quién quitaría los ojos del verdadero sumo sacerdote celestial y los pondría sobre el sumo pontífice en esta tierra? El hombre de pecado, el hombre que se hace Dios, queridos amigos, quitarían los ojos del Dios que se hizo hombre, Cristo Jesús, y los pondrían sobre el hombre que se hace Dios, el Papa, queridos amigos. Eso hizo, miren lo que nos dice la Escritura, vea. Esto es historia, porque la profecía es historia, y profecía es el cuento de la historia antes de que la historia, los eventos ocurran, y la historia es, queridos amigos, el cuento de lo que el hombre haría con el tiempo de gracia que Dios le daría. Y la historia, queridos amigos, es como la verdad. Solo podemos conocerla, pero no podemos cambiarla. Y la verdad es como la historia. Solo podemos conocerla, pero no podemos cambiarla. Escrito está en Daniel capítulo 8, versículo 9, nos dice... hablándonos del sistema romano papal en la historia, dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. ¿Qué nos habla del papado? Que se engrandeció ¿hasta dónde? Hasta el ejército del cielo. ¿Cuál es el ejército del cielo? Pues el ejército del cielo, queridos amigos, son los fieles a Dios. Son los fieles al Señor. Se engrandeció sobre los fieles a Dios. Y dice aquí, se engrandeció sobre el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Todas las persecuciones, la Inquisición, todo eso que llamó Edad Oscura, todo eso que se llamó el oscurantismo, todo eso que se llamó el mediodía del papado, pero la medianoche para la humanidad, esos 1200 años de tinieblas en esta tierra, espirituales, de las ciencias, de las artes y de todo lo que tenía que ver con el desarrollo de la humanidad. 1260 años de atraso tiene esta humanidad, este mundo, esta tierra, queridos amigos, por cuenta del sistema romano papal, que prohibió la lectura de la Biblia, prohibió la investigación, el avance científico, el avance de las artes. Todo para ellos era malo, queridos amigos, todo para ellos era pecado, pero era el diablo trabajando y manipulando para que el papado que se engrandeciera y tuviera el control, el dominio, el poder para quitar y para poner reyes y para decidir sobre los cuerpos, sobre las almas, sobre las voluntades, sobre las conciencias y sobre los cuerpos de los hombres, queridos amigos. Es una historia terrible. La más grande calamidad de la humanidad es que ha olvidado la historia del sistema romano papal. O si no, no estaría el presidente de los Estados Unidos en esos galanteos y en esos flirteos de llevar al Papa allá a celebrarle, a conmemorarle, a ensalzarlo y poner al Papa a hablar el 24 de septiembre ante el Congreso de los Estados Unidos en pleno. Eso es una cosa aterradora, queridos amigos. Eso es una cosa que los ojos del cielo se apartan de mirar esa escena, queridos amigos. Si los padres peregrinos, si los hombres sabios de los Estados Unidos, si los fundadores norteamericanos, queridos amigos, se levantaran para ver lo que está haciendo el presidente y los Estados Unidos, se morirían
de isofacto, de una vez caerían fulminados viendo todo eso, porque el plan de ellos era fundar una nación sin papa, queridos amigos, una iglesia sin papa y una nación sin rey. ¿Cómo, queridos amigos? Ahora el protestantismo norteamericano, después de haber sido perseguido por el papa, ahora viene, queridos amigos, a ensalzarlo y a exaltarlo como la gran conciencia moral sobre la tierra, queridos amigos, cuando él mismo está hablando de los crímenes, de la inmoralidad sexual, cuando él mismo está hablando de cómo se violan los niños, y hablando pura filosofía, pura marrulla, puro marketing, pura, queridos amigos, cosas nada más para enredar y embaucar al mundo, porque no se olviden que el padre de la mentira es Satanás y el Papa es el representante de esto, que habla puras mentiras. ¿Está pensando el Papa solamente en qué, queridos amigos? Nos dice la Biblia y el espíritu de profecía, en volver a recuperar la hegemonía y la supremacía sobre esta tierra y sobre este mundo. Así que nos dice aquí el libro de Daniel en el capítulo 11, dice que el Papa, viene hablándonos del Papa aquí, dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Se engrandeció contra quién? Contra el príncipe de los ejércitos con mayúscula. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos? Cristo Jesús, queridos amigos. Mire, se engrandeció sobre él, sobre Cristo Jesús. ¿Cómo, queridos amigos? Usurpando su lugar, diciendo que es el representante de Cristo en la tierra, que es el vicario de Cristo en este mundo, diciendo que tiene poder para perdonar pecados, que es Dios mismo en esta tierra, que tiene poder para mandar al cielo y para sacar del infierno y para mandar del purgatorio al cielo, queridos amigos, que tiene poder para hacer santos, que tiene poder para hacer santas. Eso son blasfemias. Por eso el libro de Daniel capítulo 7, 24-25 nos dice que hablaba grandes, palabrotas grandes contra Cristo, contra el Altísimo. Aquí dice que se engrandece por sobre Cristo. Cristo en el papado está archivado, queridos amigos. Lo mencionan por ahí de vez en cuando. Se habla más de María, una muerta que no tiene ningún poder, ni ninguna influencia, ni ninguna injerencia, ni ninguna virtud para nuestra salvación, porque no es María la que murió crucificada, no es María la que sería la salvadora, sino Cristo Jesús. Queridos amigos, nos dice aquí la palabra de Dios que se engrandecería contra el príncipe de los ejércitos, y dice, por él, por el Papa, fue quitado el continuo. ¿Fue quitado qué? El continuo. ¿Cuál es el continuo? El continuo es el ministerio sacerdotal de Cristo, queridos amigos. El trabajo ministerial del Señor Jesucristo lo quitó ¿quién? Lo quitó el Papa. Quitó a Cristo como sumo sacerdote y se puso él como sumo pontífice. Que la salvación no es por medio de Cristo, sino que la salvación es por medio de ¿quién? Del Papa, queridos amigos. Eso escrito está, queridos amigos. Eso escrito está. Y esto es lo que ellos han declarado, declaran y hacen que el mundo obedezca eso, y si no obedecen eso, pues van a ser quemados, queridos amigos. Así, Bonifacio VIII, que reinó entre 1294 y 1303, oiga lo que dijo este hombre, queridos amigos. Este hombre dijo que en su célebre bula, Unam Santam, esa es muy famosa porque tiene una cantidad de blasfemias y de herejías horribles que contradicen la Biblia y hablan pestes de Dios. Declaró, queridos amigos, oiga, Bonifacio VIII, oiga lo que dijo este hombre: declaramos, afirmamos, definimos y pronunciamos. Esas son las expresiones que usan siempre que van a lanzar sus sentencias. Declaramos, afirmamos, definimos y pronunciamos que es del todo necesario para la salvación que toda criatura humana esté sujeta al pontífice romano. ¿Se dan cuenta? Esas son las palabrotas que hablan, las grandes palabras que hablan contra Dios. Eso escrito está, queridos amigos, que nadie se salva sino por medio de ¿quién? Del Papa. Hacen a un lado ¿a quién? A Cristo. La Escritura, la palabra de Dios nos dice que el único que salva es
Cristo, como escrito está en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, versículo 12, escrito está, hablando de Cristo Jesús, dice, y en ningún otro hay salvación, queridos amigos, en ningún otro ¿qué? Hay salvación, sino solo ¿quién? En Cristo Jesús. El Papa es un impostor, es un usurpador, es el representante ¿de quién? De Satanás, para Satanás lograr en la tierra lo que no pudo lograr en el cielo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, porque en ningún otro, solo Cristo, hay salvación, porque no hay otro nombre de hombre, de hembra o de animal o de cosa en que podamos ser bajo el cielo, bajo este sol, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Por lo tanto, el Papa es un usurpador, que toda la criatura que vive, que todo ser que está en esta tierra tiene que salvarse a través del Papa. ¿Dónde dice la Escritura, queridos amigos? Solo por usurpación. Así que nos sigue diciendo Daniel que se engrandece y que por él fue quitado ¿qué? El continuo, el ministerio de Cristo. Echó a Cristo a la basura y se puso él, queridos amigos. Y dice, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. También tiró el santuario celestial, lo echó por tierra, quitó los ojos de los hombres del cielo y los puso en el hombre. Los puso a mirar hacia San Pedro en Roma, queridos amigos. Los puso a mirar con todo ese traperío y con toda esa imponencia y con todo ese adorno de oro, de piedras preciosas y con todas esas grandes palabrotas para que la gente temiera y acogiera respeto y que le temiera a su autoridad y a su poder, queridos amigos. Pero la Escritura nos dice que toda esa autoridad y ese poder no la dio Dios, no la puede dar Dios. Escrito está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, en el versículo 2 nos dice, y la bestia que vi, o sea, bestia es imperio, el imperio papal, que vi era semejante a un leopardo, que es Grecia, y sus pies como de oso, que es Babilonia, y su boca de oso, que es Medo-Persia, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Trajo de allá de los países, de los imperios paganos, toda la infalibilidad papal de Medo-Persia, trajo toda la pompa de Grecia, trajo todo, queridos amigos, las doctrinas falsas y paganas de Babilonia. Y como eran 4, entonces son Babilonia, Medo-Persia, Grecia, queda faltando Roma. No la menciona porque es Roma, es la continuidad de Roma. Por eso se le llama romana papal, no se le llama judía papal, ni cristiana papal, sino romana papal. Iglesia católica romana, no es cristiana, queridos amigos, es romana. No es judía, es romana. No es israelita, es romana, porque es representante ¿de quién? Sucesora ¿de quién? De César. Eso siguió así. Allá se le llamaba Imperio Romano, el sacrosanto imperio romano, y ahora se le llama Iglesia Romana. ¿Por qué? Porque es la continuidad, queridos amigos, de lo mismo, con las mismas cosas y con las mismas perversiones y con las mismas inmoralidades y con la misma codicia y con la misma inmoralidad sexual y con la misma corrupción y con las mismas ínfulas de supremacía y de estar por encima de Dios. No se olviden que fueron los romanos los que mataron a Cristo el Redentor y el Salvador, y la historia se repite, queridos amigos. El papado aliado ¿con quién? Con Roma, la que mató al Señor Jesucristo. Así que nos sigue diciendo aquí que echó por tierra, y dice allá en el versículo 14, alguien le pregunta a Daniel, un santo, dice, ¿hasta cuándo durará esta visión terrible del continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario del Señor y el ejército para ser pisoteados? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, va a permitir que esto lo haga? Y dice, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado, queridos amigos. ¿Qué nos quiere decir eso? Que
Cristo iba a estar cumpliendo la última obra de mediación entre Dios y los hombres, el último trabajo en la expiación del pecado, como escrito está en el libro de Levítico, capítulo 16. Léase todo el capítulo 16 de Levítico para que usted vea cómo se hacía esa expiación una vez al año, queridos amigos. Ahora Cristo entra al lugar santísimo del santuario celestial a llevar a cabo esa última obra de mediación, y en eso es lo que está. Por eso Él nos llama la atención allá a la hora de su juicio, que consistía, queridos amigos, no solamente en perdonar los pecados, sino lo que más anhela y desea un pecador, y es que se los borren, porque los pecados allá en el antiguo Israel, cuando el pecador llevaba allá y ponía sus manos simbólicamente sobre el cordero que simbolizaba a Cristo y confesaba sus pecados, no era la oreja del sacerdote como ahora. Eso es falso, eso es mentira, eso es engaño, eso es hacer cómplice, eso es hacer partícipe a los eso es hacer partícipe a los sacerdotes de todo ese pecado, queridos amigos. Es hacerlos cómplices, y es hacerlos también es hacerlos cómplices del pecado, y es hacerlos también partícipes del pecado, y es también hacerlos, queridos amigos, parte de esos crímenes que la gente comete. Eso el Señor nos dice que no debe hacerse, que esa confesión de hombre a hombre es una de las fuentes de todo el pecado que ha brotado sobre esta tierra y sobre este mundo. Así que el Señor nos dice, queridos amigos, es que nosotros debemos confesar a Cristo. Por eso el hombre, el pecador, confesaba simbólicamente ¿sobre quién? Sobre el Cordero, sobre Cristo. Él es el verdadero portador de nuestros pecados. Es a la oreja de Cristo, allá por la fe, en el lugar santísimo, donde debemos nosotros confesar nuestros pecados. Es a Cristo a quien debemos nosotros postrarnos, allá en nuestro cuarto, como Él mismo lo dice en el capítulo 6 del libro de Mateo: entra a tu cuarto, y allí en secreto, tu Padre está en el secreto, y en el secreto y en el silencio de tu cuarto, tu Padre oirá y te recompensará tu petición en público. Lo que en secreto se haga con Dios, en público lo verán todos, queridos amigos. Así que el sacerdote, cuando se le canta aquí, se le abre lo profundo y lo hondo de lo íntimo de mi alma a un hombre mortal, desviado y corrompido por su pecado, su maldad y su mortalidad. Lo hacemos es simplemente cómplice, lo hacemos es simplemente partícipe de los crímenes, y él se convierte en un encubridor de nuestros delitos, porque ellos hablan del secreto y de la intimidad de la confesión, que eso no se puede decir, pero eso es pura mentira. Ellos usaron la confesión durante la Edad Media para matar a los siervos de Dios, y también, queridos amigos, para quedarse con un montón de riquezas, haciendo matar a los propietarios, endilgándole una cantidad de delitos que no han cometido. Pero ellos, así fue la historia, queridos amigos, que no nos han querido contar y siempre nos han querido ocultar. 2300 años desde el 457, Cristo. Entonces, en el año de 1844, al fin de los 2300 años, allí Cristo pasa del lugar santo al santísimo, y allí está Jesús, queridos amigos. Ahí está nuestro Señor Jesucristo en el lugar santísimo. Oiga lo que nos dice el espíritu de la profecía. Dice que, hablándonos de Cristo, dice: así como el sacerdote allá en Israel entraba una vez al año en el lugar santísimo para purificar el santuario terrenal, también Jesús entró en el lugar santísimo del celestial al fin de los 2300 años de Daniel 8, en 1844, para hacer la expiación final por todos los que pudiesen recibir el beneficio de su mediación y purificar de este modo el santuario, queridos amigos. Así que nuestros pecados van al cielo, pero no son
borrados, son perdonados, queridos amigos. Y si nosotros nos volvemos, pues esos pecados vuelven a nosotros. Tenemos que caminar para adelante siempre de perdonen, perdonen el Señor Jesús, pero para alcanzar la victoria sobre el pecado. No es como el sistema romano papal le enseña al mundo que el que peca y reza empata y tiene licencia para volver a pecar. No, queridos amigos, en el Señor no es así. Dice que los pecados iban al cielo y era perdonado el pecador, pero los pecados quedaban allá en el santuario y que solo una vez al año se borraban, queridos amigos, borrón y cuenta nueva. Tenés un nuevo año para empezar una vida nueva en el Señor, y así iba de tiempo en tiempo la vida del pecador, y cada año le eran borrados sus pecados, y cada año él debía de cada día confesar a Jesús, no a la oreja del sacerdote, no a la oreja del sumo sacerdote, sino sobre la cabecita, en silencio del Cordero, queridos amigos, porque Dios oye en el silencio de nuestra mente y de nuestro pensamiento. Esta es la línea sin interrupción, la línea abierta con el cielo, el 018.000 del cielo es nuestra mente, queridos amigos. Podemos hablar con Dios sin mover los labios, podemos hablar con Dios sin pronunciar ningún sonido, podemos comunicarnos con el cielo donde estemos y en la condición que estemos, queridos amigos. Así que eso es lo que nos dice la Escritura. ¿Y qué más nos dice? Nos dice cómo será el fin de la historia entonces, de la terminación de esa obra de Cristo. Oiga lo que dice aquí el Espíritu de la Profecía, cómo nos habla como testigo presencial. Dice: mientras Jesús estuvo interpuesto entre Dios y el pecador, mientras Jesús estuvo interpuesto entre Dios y el pecador, tuvo la gente un freno. Ahora, hay un freno en el mundo, queridos amigos. Aunque esto está desbocado y desenfrenado el mundo, aún hay freno, porque el Señor nos dice que cuando al diablo se le permita obrar un segundo, en un segundo convertirá la tierra en un pandemonium, en un caos, en una cosa desastrosa, desastres y todo. En un segundo que le permita orar a Satanás. Dice que mientras estuvo Jesús allá, la gente tuvo un freno, pero cuando dejó de estar entre el hombre y el Padre, desapareció el freno y Satanás tuvo completo dominio sobre los finalmente impenitentes, sobre este mundo, la gran mayoría, queridos amigos. Era imposible que fuesen derramadas las plagas. ¿Qué es lo que viene cuando Cristo termine allá su trabajo? Vienen las plagas, las 7 plagas postreras, queridos amigos. Mientras Jesús oficiase dice que al terminar allí, nada detiene ya la ira de Dios, que cae furiosamente sobre la desamparada cabeza del culpable pecador que descuidó la salvación y aborreció las reprensiones. En aquel terrible momento, después de cesar la mediación de Cristo, a los santos les toca vivir sin intercesor. Ya dice que en presencia del Dios Santo, cada uno, el que fue santo, fue santo. Y oiga lo que dice: detúvose Jesús un momento en el departamento exterior del santuario, es decir, el atrio, el santuario celestial, y los pecados confesados, mientras él estuvo en el lugar santísimo, fueron asignados a Satanás, originador del pecado, quien debía sufrir su castigo. Es decir, nosotros confesamos nuestros pecados a Jesús, él es el portador de nuestros pecados, pero cuando él termine su obra y borre nuestras culpas y ponga delante del libro de la vida perdonado, entonces dice que él va a salir y simbólicamente va a colocar todos mis pecados y tus pecados confesados a Cristo. ¿Sobre quién? Sobre Satanás, como se hacía en el ritual simbólico allá en Levítico capítulo 16. Eso era lo que hacía el sumo sacerdote el día de la expiación, el día del Yom Kippur, el día del perdón, así se le llamaba en Israel. Así que es lo mismo que hace, es simbólico. Este es el antitipo ya. Allá era típicamente hablando, aquí es ya la realidad de la realidad, queridos amigos. Entonces nos dice que se colocan ¿sobre qué? Sobre Satanás, y que así como ese macho cabrío era llevado por un hombre especializado al desierto, donde moría en el desierto, dice que así también Satanás va a quedar solo, con sus demonios y con los impíos muertos como estiércol, dice el Señor, que quedarán sobre la faz de la tierra en este mundo. Solo Satanás con sus demonios, queridos amigos. 1000 años, escrito está
está en Apocalipsis, capítulo 20. Eso que tuercen los pastores de las iglesias y los exégetas de las escrituras, dice que 1000 años de paz, no es 1000 años pero de paz, pero para la tierra, 1000 años de paz para este mundo, queridos amigos, como escrito está en el libro de Jeremías, en el capítulo 25, versículo 32, que de un extremo al otro extremo a la venida de Cristo quedará la tierra llena de muertos, porque el resplandor de su venida los fulminará. Y Cristo viene a llevarse ¿a quién? A su pueblo, queridos amigos. Se lo lleva de aquí al cielo, y por eso la tierra queda sola. Aquí no va a quedar sino Satanás y sus demonios y los impíos, como dijeron, digo aquí que la gran mayoría quedarán como estiércol sobre la faz de la tierra. Entonces nos dice, entonces vi que Jesús, se le está mostrando toda la visión aquí a Ellen Goldwhite, entonces vi que Jesús se despojaba de sus vestiduras sacerdotales, esas vestiduras humildes, solo lino blanco, querido, no son las de pompa las que tiene Jesús en este momento, son las de lino, el lino fino, queridos amigos, es una vestidura solo blanca, queridos amigos, impoluta, blanca. Él es el que está ya haciendo la mediación por ti y por mí. Jesús se despoja de esas vestiduras sacerdotales y se reviste de las más regias galas. Ahora se pone ¿qué? Ahora se pone las vestiduras pero de rey, ya Él es rey cuando venga en esta tierra. Dice, llevaba en la cabeza muchas coronas, una corona dentro de otra, rodeado de la hueste angelical, dejó el cielo, las plagas estaban cayendo sobre los moradores de la tierra, algunos acusaban a Dios y le maldecían, otros acudían presurosos al pueblo de Dios en súplica de que les enseñase cómo escapar de los juicios divinos, pero los santos no tenían nada para ellos. Había sido derramada la última lágrima en favor de los pecadores, ofrecida la última angustiosa oración, soportada la última carga y dado el postrer aviso. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. La dulce voz de la misericordia ya no había de invitarlos. Cuando los santos y el cielo entero se interesaban por la salvación de los pecadores, estos no habían tenido interés por sí mismos. Se les ofreció escoger entre la vida y la muerte. Muchos deseaban la vida, pero no se esforzaron por obtenerla. No escogieron la vida, y ya no había sangre expiatoria para purificar a los culpables, ni salvador compasivo que abogase por ellos y exclamase, perdona, perdona al pecador durante algún tiempo todavía. Todo el cielo se había unido a Cristo al oír las terribles palabras, hecho está, consumado es. El plan de salvación estaba cumplido, pero pocos habían querido aceptarlo. Con terrible claridad oyeron estas palabras, demasiado tarde, queridos amigos. Esa es la obra que está haciendo Jesús. Vamos a seguir estudiando este tema mañana domingo, queridos amigos, a las 2 de la tarde, para suplir todo lo que el Señor nos dice de lo que es la última advertencia para la humanidad. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuál es el mensaje contenido allí que nos revela el Señor a través de su palabra y del espíritu de la profecía? Quiero decirles, queridos televidentes, traigan los niños, que ellos oigan estas terriblezas de la palabra de Dios. Traigan a nuestros jóvenes para que no se sigan hundiendo en la drogadicción, en la maldad, en la iniquidad, en el vicio, en toda esa fatal frivolidad de este mundo, en la idolatría, humanolatría de este mundo, y abran la palabra de Dios y órenle al Señor que les dé sabiduría para entender todas estas cosas, porque la Biblia se puede entender. Quiero desearles una buena tarde. Les habló Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías.
Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre